Hare Krishna. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Todas las glorias a Sri Nityananda Prabhu y todas las glorias a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mi reverencia a todos los devotos Vaishnavas del Señor. Mi nombre es Jnana Sukriti Das y soy un discípulo formalmente iniciado por su divina gracia a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y en esta ocasión quería expresar mi agradecimiento a los devotos que conducen el chat de ISKCON Venezuela, la encargada es la devota Lilananda y su Subhadra Devidasi. Y especialmente la mención a la devota Adishwari y a la devota Vishnupadi Devidasi por su entusiasmo y su motivación para esto, a manera de justificación para aquellos que de manera muy normal y válida puedan pensar de que bueno, pero ¿por qué hacer una traducción así tan espontánea con tantos defectos, ¿no?, naturales? Bueno, la justificación es que yo comencé a hacer esto como una purificación propia, o sea, para mi propio purificación y avance en el servicio devocional, para revivir en la víspera del festival, de la fecha del advenimiento de Sri Nityananda Prabhu, el Trayodasi, Nityananda Trayodasi, que este año 2021 cae el 25 de febrero. Y también motivado por los impedimentos naturales que la cuarentena de la pandemia que vive el mundo ha limitado un poco la celebración o dificulta, ensombrece un poco la libre asociación en los lugares encerrados, sobre todo como los templos. Entonces, y a la vez también quiero nombrar que no es fácil el acceso al Nityananda Charitamrita. Este es un libro maravilloso que ha sido compilado, yo leí fue la segunda edición, pero ha sido compilado de los escritos de Srila Vrindavan Das Thakur del Chaitanya Bhagavata. O sea, Vrindavan Das Thakur no escribió un Nityananda Charitamrita como un libro aparte, sino que este es el trabajo de la adaptación y la publicación de Ishwara Das, traducido por Bhumipati Dasa, y la segunda edición ha sido editada por Punapraya Dasa. Yo, por la gracia de Srila Prabhupada y del Señor Krishna, yo he tenido otras experiencias con las publicaciones de estos devotos, especialmente Punapraya. Yo me he leído todo su Srimad Bhagavatam condensado, y es una maravilla de libro. Srila Prabhupada no solamente ha otorgado todas sus bendiciones a este devoto, sino que este devoto las ha desarrollado, esas bendiciones las ha desarrollado. Ahora, yo quería, y me siento en la responsabilidad de hacer un pequeño resumen de mi experiencia de estas lecturas del Nityananda Charitamrita. Primero el tato. Permítase ofrecer mi reverencia a mi maestro espiritual, Srila Prabhupada. Nama Om Visupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine y Namaste Saraswati Deve Gaura Vani Pasyadine Nivistesa Sunyavadi Pasyate Adisataline Om Jnana Divinanda Sya Jnanandhyana Salakaya Chakshuru Militandina Tasmai Sri Gurave Namah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El tattva de Nityananda Prabhu es ampliamente conocido en su esencia. Nityananda Prabhu no es diferente de Mahaprabhu. En las palabras de Srila Vrindavan Das Thakur, él dice que es muy sencillo. Simplemente Sri Chaitanya Mahaprabhu tiene otro cuerpo que se llama Nityananda Prabhu. Así. Eso es lo primero que debemos saber. O sea, no hay ninguna diferencia entre Nityananda Prabhu y Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Lo segundo es que Nityananda Prabhu es la representación del maestro espiritual. En el Panchatattva, el señor Chaitanya es conocido como Mahaprabhu, y Nityananda Prabhu es el Swarupa, es una expansión de su misma forma. Igual que Balarama es el Swarupa de Krishna, o sea, es la expansión de Krishna. Ahora, la pregunta bien podría hacerse, ¿por qué diferenciar? No se debe diferenciar el señor Nityananda del señor Chaitanya, como no se debe diferenciar de Balarama y del señor Krishna. Pero entonces, ¿por qué ellos aparecen diferentes al mismo tiempo? Cabría la pregunta. O sea, si no son diferentes, ¿por qué Krishna se expande como el señor Balarama? ¿Qué servicio involucra esto? Porque el señor Balarama, aunque no es diferente de Krishna, hay una modalidad muy particular en que el señor Nityananda considera a Krishna la suprema personalidad de Dios. Considera a Krishna ser su Señor, su vida y alma, su vida misma. Lo mismo expresa Krishna de Balarama, pero el señor Krishna es Swayam Bhagavan, la suprema personalidad original, fuente de todas las demás expansiones y encarnaciones. Y el humor, la embriaguez del amor de Nityananda Prabhu es por Mahaprabhu, de la misma manera que la embriaguez del amor del señor Balarama es por Krishna. ¿Sí? O sea, Krishna posa como la suprema personalidad de Dios y Balarama lo adora. Si Chaitanya Mahaprabhu posa como el supremo maestro y Nityananda Prabhu lo adora. Se subordina a él. Mahaprabhu le ordena a Nityananda Prabhu y Nityananda Prabhu va y lo hace. El servicio, la orden, el pedido. Por supuesto, esto tiene una inmensidad de profundidad mística. Las conversaciones entre Nityananda Prabhu y Chaitanya Mahaprabhu mayormente eran muy discretas, eran apartados. Esto es una de las descripciones que hace Srila Vrindavan Das Thakur, e incluso nombra en varias ocasiones que ellos se comunicaban mediante gestos. Ellos tenían su propio lenguaje. Cuando uno lee el libro de Srila Vrindavan Das Thakur, el Chaitanya Bhagavatam completo, uno se da cuenta que si Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda Prabhu tenían un lenguaje que nadie entendía, incluyendo palabras que nadie entendía, y qué decir los gestos y las posturas que ellos asumían. Solamente ellos sabían de qué se trataba. Sin embargo, lo que sí es conocido es que el señor Chaitanya le da ciertas instrucciones al señor Nityananda y el señor Nityananda las ejecuta. Aunque el señor Nityananda es Mahaprabhu mismo, es la otra mitad del garbanzo, en palabras de Srila Vrindavan Das Thakur. Aún así, esa es la relación. En el tato de Nityananda Prabhu, cuando escuchamos sus pasatiempos infantiles, y es muy triste, ¿no?, escuchar de la lamentación de Jadai Pandita, del padre de Nityananda Prabhu, y cómo él tuvo que entregar al mendicante que vino hasta Ekachakra y fue atendido por la familia, los padres de Nityananda Prabhu. Es muy triste escuchar todo eso, de la manera en que el señor Nityananda parte de Ekachakra. En algunas partes se dice que ese sannyasi, un mendicante, era Lakshmipati Tirtha. Yo he escuchado diferentes versiones, inclusive he escuchado que fue Madhavendra Puri, pero no es así. Y en la ocasión, en el 2008, en el año 2008, cuando por la gracia de Prabhupada pude ir a Ekachakra, el templo de ISKCON de Ekachakra estaba en construcción, estaba bastante adelantado, pero estaba en construcción todavía. Habían dos devotos encargados allí, uno se llama Gorango
discípulo de Sri Yapachaka Maharaj, y también estaba un devoto llamado Keshava Sundar Prabhu, ambos sumamente amables. Sorprende cuando devotos que parecen semidioses, o son más que semidioses, atienden a los otros Vaishnavas de la manera en que estos devotos atienden a las personas que van allí. O sea, es impresionante. Hay que quitarse el sombrero, hay que dar reverencia, el amor y la educación de estos devotos, sí, especialmente el devoto Keshava Sundar nos sirvió de guía a Prema, a mi esposa y a mí, y nos llevó lugar por lugar en el Cachaca de los pasatiempos de Nityananda Prabhu, donde él hacía sus obras de teatro, en los diferentes pasatiempos que son conocidos por todos, y donde él manifestó su naturaleza como Lakshmana en sus pasatiempos anteriores, y conocía todos los pasatiempos del Krishna Lila como que si hubiera sido instruido en ellos, y no había sido así. Keshava Sundar Prabhu, él me respondió la pregunta, bueno, en definitiva, ¿quién era el sannyasi? ¿Quién fue que se llevó a Nityananda Prabhu? ¿Cómo fue eso? Y él me dijo, así, pero como el que muy naturalmente me dijo, Vishwarupa, el hermano mayor del señor Chaitanya, que no es diferente del señor Chaitanya, y que en los pasatiempos del Chaitanya Lila, en la casa de Madre Sachi, y llegan a misa, él tomó la orden de sannyasi y se fue para cumplir con una parte de los pasatiempos, para nutrir los pasatiempos de la vida del señor Chaitanya en casa de Madre Sachi. Luego Vrindavan Das Thakur explica en un párrafo pequeño, pero él dice de que Vishwarupa y el señor Nityananda se fusionaron, sí. A mí me sorprendió la naturalidad con la que yo escuché esta explicación. Sí, fue muy hermosa porque es la naturalidad de los devotos que han escuchado de fuentes fidedignas, pues, ¿no? Ahora, los detalles de la versión, entonces empieza a crearse discusión y controversia al respecto. Uno dice, no, que era la mipita, no, que no solamente se lo llevó de Cachaca, después Nityananda Prabhu viajó solo o con otros discípulos de Madhavendra. O sea, yo he escuchado muchísimas versiones, pero no importan las versiones. Y aquí viene una de las grandes instrucciones de Srila Vrindavan Das Thakur en el Nityananda Charitamrita, porque es obvio que los pasatiempos y las modalidades de los pasatiempos del Chaitanya Lila están basadas en las relaciones de los devotos. O sea, no es como al leer el libro de Krishna, que están basados en los pasatiempos íntimos del Señor, o cuando el Señor mata demonios. No, esto está basado en los relacionamientos de los devotos. Sí, el amor en separación, ¿no? O sea, el amor en la modalidad de los gopis, especialmente en el caso de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y justamente estas cosas generan conversaciones, generan discusión, controversia incluso. Y una de las enseñanzas que yo una vez más he obtenido de esta lectura es que los Vaishnavas toman partido de una opinión o de otra, y eso está bien. Lo que no se puede hacer es, a cuenta de uno tomar partido de un grupo, de una opinión o de una versión de la escritura o de los pasatiempos, entonces ofender a los Vaishnavas del grupo opositor o los de que no están en el grupo que opinan igual que yo. Y esta es una gran
instrucción, y es muy importante entender de esta manera cómo no se debe ofender a los devotos. Claro que la instrucción Srila Prabhupada nos la ha dado desde el primer día. En todos los libros de Srila Prabhupada, si uno al hojear varias páginas, ya uno se va a encontrar con esto siempre, de que la primera ofensa es ofender a los devotos. Y una manera que está aquí en las descripciones de los pasatiempos del Señor Nityananda, una manera que ayuda mucho es entender que cuando hay discusiones o diferentes opiniones entre los devotos, está bien, eso es prácticamente el éxtasis de los devotos, o sea, escudriñar las escrituras y defender los puntos de vista con que se identifica el Vaishnava con los diferentes puntos de vista de las escrituras. Lo que no se puede hacer, es que a cuenta de que uno tiene una opinión y otros tienen otra, entonces ofenderlos a ellos, bloquearlos, no permitirles el servicio. No, que yo adoro a Krishna así, no, que la adoración es así, no, que el ministerio hace las cosas de esta manera y que el adorar a las deidades es este manto, y si no, y hay que poner la mano de esta manera y de esta otra. ¿Cómo no? Todo eso es válido, y especialmente ISKCON, mientras más pasa el tiempo, más va depurando y va puliendo todas estas formas de la adoración y de la ejecución del servicio devocional. O sea, una ayuda muy valiosa, realmente invaluable, ¿no?, que hace la sociedad, sí. Pero la ofensa a los devotos debe ser evitada a toda costa, ¿no? Y esa es una de las grandes enseñanzas de esto. ¿Por qué? Porque el Señor Nityananda, en su carácter libre, ¿no?, en su libre carácter, él demostró esto, de que él simplemente era completamente adherido a las instrucciones de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y en su servicio a Mahaprabhu, él demostró que el apego a los pies del loto de Mahaprabhu simplemente se traducía en devoción a Radha y Krishna, pues. Ahí no hay ninguna instrucción. Sin embargo, la representación de Nityananda Prabhu como el maestro espiritual genera controversia. En una ocasión un brahmana estuvo muy confundido, y no era un brahmana malo, no era una persona impía, se describe como un brahmana piadoso, un brahmana que había conocido a Mahaprabhu y que había estado con él desde el principio de los pasatiempos de Mahaprabhu en Navadvip. Y sin embargo él no aceptaba el comportamiento de Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu no hacía nada malo, simplemente que no encajaba en los cánones de comportamiento del Varnasrama Dharma. En ocasiones sí, en otras ocasiones no. Entonces este brahmana se confundió mucho, y en su viaje, en un viaje que hizo a Nilachara, se consiguió con Mahaprabhu, le hizo estas preguntas a Mahaprabhu. Es importante notar que Vrindavan Das Thakur dice que normalmente Mahaprabhu no hubiera ni siquiera visto a esa persona, ni siquiera lo hubiera recibido, y quiere decir contestarle, escucharle un argumento así o una objeción acerca de Señor Nityananda, no lo hacía. Pero se describe aquí específicamente de que en esa ocasión, o sea, prácticamente se dice, se describe de que este brahmana tuvo mucha suerte, sí, porque era un día muy auspicioso, era un momento muy auspicioso, y parece ser que cuando él le hizo esa pregunta
a Sri Chaitanya Mahaprabhu, era un momento tan, él estaba de muy buen humor, ¿no? Mahaprabhu estaba de muy buen humor. Este brahmana era piadoso y había sido compañero de clase de Mahaprabhu. Todas estas consideraciones hicieron posible de que hoy en día nosotros tengamos ese capítulo donde Mahaprabhu alaba al Señor Nityananda y donde deja bien claro que no hay nadie más querido para él que Nityananda Prabhu, y que el verdadero Dharma es seguir el sendero del amor marcado por Nityananda Prabhu. También nos advierte, no solo de Nityananda Prabhu, sino todos aquellos que hacen la labor de Nityananda Prabhu. Es una labor arriesgada, ¿sí? Por ejemplo, si Krishna y Balarama son los mismos, ¿por qué Krishna se expande como Balarama? Bueno, es que Balarama es el gran poder de Dios. Balarama propiamente es Dios. Y Krishna, de esta manera, al aparecer el Señor Balarama, él tiene la libertad de mostrar puramente la dulzura del amor, el sonido de su flauta, sus pasatiempos más íntimos y desarrollarlo. Y Balarama se encargaba de todos los demás asuntos, de su sostén, su manutención. El Señor Balarama no es distinto del Señor Ananta, quien sostiene toda la creación y también representa todo lo que el Señor necesita, desde su vaso de agua, su cama, todo lo que el Señor necesita, la morada, entonces lo expande el Señor Balarama. De la misma manera el Señor Nityananda se ocupó de la prédica. ¿Y qué hizo Mahaprabhu? Cuando él envió al Señor Nityananda a Navadvip a predicar, oficialmente investido como la mayor representación de la enseñanza de Mahaprabhu, del maestro espiritual original, como Nityananda Prabhu. Entonces Mahaprabhu comenzó un proceso de adoración en el humor de Radharani y del santo nombre de Cristo, y es lo que nosotros hoy en día conocemos como los pasatiempos del Gambhir, el anti-alida, el Chaitanya Charitamrita. Es importante entender que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati nos ha instruido, esto me lo contó el Prabhu Madhurya, ¿no? Nos ha instruido Srila Bhaktisiddhanta Saraswati de que si todas las escrituras desaparecieran, excepto el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita, nada se perdería. O sea, esencialmente nada estaría perdido. Todas las demás desaparecerían, se quemaran, se perdieran, pero quedaran el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita. Entonces no se ha perdido nada. Y aún así, si se perdiera el Srimad Bhagavatam, pero quedara el Chaitanya Charitamrita, entonces tendríamos todo de todas maneras, ¿sí? Porque el tatua más limpio, más puro, más elevado, está presente en el Chaitanya Charitamrita, en estas relaciones, especialmente entre el Chaitanya Mahaprabhu y el Nityananda Prabhu. Sí. No hay vestigios de fanatismo en Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él no puso la primera piedra para construir ningún templo, ni adoró una deidad para sus seguidores. Sí, él adoró al Señor Jagana. Y aquí está claramente descrito cómo él quiso acercarse y se desmayó. Y ese desmayo lo salvó a él de ser apaleado por los guardianes. Aunque ellos también estaban muy atraídos a la belleza del Señor, ¿no? Posiblemente no hubieran llegado a apalearlo, pero ese es el dharma de ellos, ¿no? Ser guardianes y no permitir que nadie se acerque a las ideas del Señor Jagana, Balaram y Subhadra, Jagana, Subhadra y Baladev. Y gracias a Dios estaba, así dice el autor, gracias a Dios estaba ahí Sarvabhauma Bhattacharya, ¿no? Para tomar cuidado del Señor.
Después el señor Balarama sí se subió al trono y abrazó a Balarama. Y cuando vinieron a quitarlo de ahí, cuando los guardias se le acercaron, él de un simple manotazo los arrojó a todos leísimos, así tipo película, así con una super fuerza, así. Y ellos lo dejaron porque de todas maneras estaban muy atrevidos también al señor Nityananda, no era solo por temor o por la manifestación de fuerza que hizo el señor Nityananda, que ellos estaban embelesados con la belleza del señor Nityananda y el amor, el llanto, el éxtasis del señor Nityananda de ver a Balarama. Pero para seguir nuestra línea de prédica aquí, el señor Chaitanya no nos mostró una actitud fanática. Él solamente dejó el Sisastaka propiamente como su legado. Y toda el largo etcétera que sigue el Sisastaka de lo que es el servicio devocional y la relación con la revelación del Santo Nombre y el canto del Santo Nombre y cómo cantarlo y todo. La primera ofensa es cometer ofensas contra los devotos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? ¿Y cuántas veces lo seguimos haciendo? A ver, este es un asunto que la vida espiritual se nos va en ello, porque son dos aspectos. Uno, que si cometemos ofensas con un devoto, si un devoto se molesta con uno, la vida espiritual de uno queda arruinada. El ejemplo fue el pasatiempo de Srila Rupa Goswami, que él se estaba riendo porque en su corazón, en otra dimensión, él estaba viendo a Srimati Radharani saltar para tomar la rama de un árbol, y a él eso le causó risa, en un plano muy puro espiritual, muy elevado. Eso no se veía externamente al que venía caminando y veía sentado ahí a Srila Rupa Goswami, pero eso estaba ocurriendo dentro de su corazón, en la dimensión espiritual. Y un Vaishnava que tenía defecto en su cuerpo lo vio a él riéndose y pensó que se estaba burlando de él. El Vaishnava era un Vaishnava, un habitante de Radhakunda, y él pensó que se estaba burlando de él. Y él se fue medio avergonzado y medio iracundo, molesto, se fue de ahí, y en ese momento la conexión con el pasatiempo de Srimati Radharani saltando para alcanzar una rama de un árbol, se perdió. O sea, nada es tan poderoso como la naturaleza de esa meditación. ¿Cómo es posible que se le rompiera su meditación? Si la Rupa Goswami se hizo esta pregunta, eso está explicado en las escrituras, de manera que él dijo, debo sin saber, externamente debía haber cometido alguna ofensa con un Vaishnava. Dicho esto, muy inteligentemente organizó un festival de arroz para todos los habitantes de ahí, de la zona, locales de Radhakunda. Y el único que no vino, automáticamente con ese rechazo, el único que no atendió a la invitación fue el mismo Sadhu, que se había ofendido por la risa o la sonrisa de Srila Rupa Goswami, y Rupa Goswami tomó cartas en el asunto y se acercó y ofreció disculpas y arregló el asunto con el Vaishnava. Así de delicado es esto, sí. Debemos estar siempre dispuestos a ofrecer disculpas o pedir perdón. Si uno ofrece disculpas cuando uno cometió una falta sin el deseo de cometerla, entonces uno ofrece disculpas, por lo menos en español es así. Y uno pide perdón cuando uno sabe, cuando uno admite de que hubo una falta moral y ética de parte de uno. O sea, que sí cometí una ofensa porque estaba molesto, o porque pensé otra cosa, o porque me dijeron tal cosa. Mejor no creer en los dichos de los demás que desmejoran la imagen de los Vaishnavas. Mejor eso. Así estamos más seguros, ¿no? Esto es una parte muy importante del signo de Charitamrita. Yo le ofrezco eternamente mis reverencias a Srila Prabhupada y al Supremo Señor Krishna,
de que yo haya podido tener en esta vida, haya podido tener la edad suficiente para poder leer estas cosas y no haber tenido un nacimiento donde yo no las hubiera escuchado, o donde no hubiera tenido el tiempo ni la revelación de mi Gurudeva que me revele estas cosas en el corazón. De manera que hacer un enésimo intento para parar las ofensas a los Vaishnavas, sí, por enésima vez, hacer otra vez otro intento para, definitivo, hacer el voto estricto de no cometer ninguna ofensa con los devotos del Señor. En el Haribhakti Sudodaya, en el capítulo donde las dudas del Brahmana piadoso en contra del carácter de Señor Nityananda son removidas por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Uno de los versos que Sri Chaitanya Mahaprabhu le cita, o está citado aquí, mejor dicho, por Vrindavan Das Thakur, es del Sri Haribhakti Sudodaya, que dice: Achaitva tu Govindam Tadiyam Nach Yatmane Nate Vishnu Prasadasya Vayanan Dambikayana. Y este es el otro aspecto. Si alguien no adora a mi devoto, sino solamente me adora a mí, entonces simplemente es una persona orgullosa y no es el recipiente de mi misericordia. Entonces, esta es la posición de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando cometemos ofensa al Vaishnava, no solamente nos enredamos y arruinamos nuestra vida espiritual por la reacción de que Krishna no tolera la ofensa a su devoto. Él me ama a mí como devoto del devoto. Pero él también ama al otro devoto con quien yo cometo ofensa. De manera que aquí el juego se tranca. Se detiene todo el fluir de la devoción del bhakti. Se detiene, se arruina. Y la otra cosa es que nos perdemos que lo otro es que todo lo contrario, supongamos que no cometemos ofensas, aún así, más allá, debemos adorar al devoto, debemos ofrecer todo amor y respeto a los devotos del Señor. No solamente no cometer ofensas, sino debemos hacer todo lo posible por servir al devoto. Cuando uno sirve a Krishna, a la Suprema Personalidad de Dios, uno hace un muy buen servicio. Pero cuando uno sirve a un devoto del Señor, uno hace tremendo servicio. Ahí sí es que es verdad que uno está haciendo un gran servicio. Un devoto que ama a la Suprema Personalidad de Dios y cuyo, como le dijo Sanatana Goswami a Haridas Thakur, o sea, tú eres un devoto perfecto, porque tú adoras al santo nombre como nadie. Tu comportamiento es completamente limpio y puro, el más decente y educado comportamiento. Y además predicas. Entonces, tú eres el devoto perfecto, le dijo Sanatana Goswami a Srila Haridas Thakur. Y recordemos que Srila Haridas Thakur y Sri Nityananda Prabhu son los inauguradores del movimiento de Sankirtan. Bueno, vienen por la orden de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ellos comenzaron a salir a Sankirtan, a salir fuera de la casa de Srivasa, donde se hacían los kirtan y los vayan, para adorar a Krishna y para adorar a Mahaprabhu. Ellos, fue el éxtasis de Nityananda Prabhu, fue la iniciativa de ellos, aunque la orden estaba, fue la iniciativa de ellos de salir a buscarse problemas, como los problemas que se buscaron especialmente con Yagai Madai, ¿no? Y lo cual terminó en la liberación de Yagai Madai. Todos estos pasatiempos son maravillosos y están presentes aquí. Hemos tocado un punto voy a resumir en un punto final, ¿no? Antes de parar, y pido excusas por la extensión de este audio. Es que el Guru Bhakti es esencial, vital, primordial, y sin ese elemento la debilidad del servicio devocional es evidente. Es la diferencia que hay entre un hombre que come un kilo de comida diaria y otro hombre que come o también un kilo de comida, pero el kilo de comida que come el primero está desprovisto de todo tipo de vitaminas, y el kilo de comida que come el otro está lleno de
un alimento variado, fresco, bien preparado, no muy cocinado y lleno de nutrientes, o sea, lleno de vitaminas. O sea, hay una diferencia clara. El primero está desnutrido y el otro tiene no solamente fuerza, tiene ánimo, tiene buen humor, utsaha, tiene un ánimo en su corazón que es como un fuego para hacer servicio, para predicar, para cantar el santo nombre, para seguir los principios regulativos. Se necesita ese utsaha. Hay que leer el Néctar de la Instrucción, donde Srila Prabhupada explica esto, ¿no? Que entusiasmo es entusiasmo por seguir los principios regulativos del servicio devocional. O sea, porque hay mucha gente que predica muy bonito, pero sin principios regulativos. Eso no es aceptable. Srila Prabhupada no acepta eso. Él dice, Vidhi Prema. Queremos lograr el Prema, pero depurado. No queremos una sombra del Prema, no queremos un engaño, un autoengaño de que estamos experimentando amor por la Suprema Personalidad de Dios, pero en realidad es un autoengaño. Si no es aprobado por el Maestro Espiritual, tanto nuestras actividades como nuestro canto del Santo Nombre, tiene que estar siguiendo las instrucciones del Maestro Espiritual, y eso es Guru Bhakti. ¿Qué cree? Que no se nota quién tiene Guru Bhakti y quién no tiene Guru Bhakti. Eso se nota enseguida, como se nota el que está anémico. Se nota enseguida. No hay que ser un doctor o un experto en medicina para notar a aquellos que están ejecutando el servicio devocional, pero sin Guru Bhakti. Algo que yo he denominado el síndrome de Aswatthama. Investiguen la vida de Aswatthama para que ustedes vean desde un principio tantas buenas cualidades que tenía Aswatthama y a la vez tan desafortunado que era desde un principio de ser celoso de los Pándavas. Sí. Un síndrome no es un síntoma, un síndrome es un conjunto de síntomas. Sí. Cualquiera puede tener acceso al Mahabharata e investigar o en internet quién era Aswatthama y qué fue lo que hizo Aswatthama, lo que terminó haciendo, además matando a los hijos de los Pándavas, ¿no? O sea, asesinando vilmente a unos niños, rompiendo todos los códigos de los Kshatriyas, ¿no? Entonces, ¿y por qué él hizo eso? Por devoción a su guru, que era también su padre, Dronacharya. No puede ser, porque entonces aquí el mundo está al revés, entonces, ¿no? Porque el mismo Dronacharya no hubiera probado eso. Incluso, aunque hay varias versiones de esto, la versión que Srila Prabhupada nos dio es que ni siquiera Duryodhana aprobó el comportamiento de Aswatthama. Entonces, una de las cosas que debemos evitar es el espíritu sectario, el fanatismo. Porque al principio uno comienza siendo fanático con otros y luego comienza uno siendo fanático con más personas más cerca, y uno termina siendo fanático incluso del hermano y de la hermana de uno. No, eso no puede ser. Hay peces, este es un ejemplo, ¿no? Los grandes peces del océano, ellos van por todos los océanos del mundo. Ellos entran al mar Caribe y van al mar, al Golfo de México, y ahí atraviesan el Atlántico y van por todo el Mediterráneo y atraviesan el canal de Suez y pasan por toda Arabia y llegan al Océano Índico y van a Australia, pasan por Indonesia, vuelven a darle la vuelta, atraviesan el Pacífico, saludan a Hawái, así como hizo Prabhupada. Prabhupada fue ese tipo de pez, el pez supremo, así como Matsya, el vino y otorgó las escrituras 14 veces. Una vez le preguntaron a Srila Prabhupada, ¿por qué te le dio la vuelta al mundo tantas veces? Y él le dijo, para repetir lo mismo. Pero no podemos pretender agarrar un pez del océano y meterlo en una pecera, como hacen los carnes con sus acuarios, ¿no? No es correcto. O sea, no. Es como agarrar un canario en la naturaleza, un periquito, y ponerlo en una jaula.
Yo recuerdo cuando era pequeño, mi papá tenía estos animalitos y cuando íbamos al campo se los traían, ¿no? La gente que los capturaba en sus nidos directamente libres de la naturaleza. Y mi papá no los compraba. Y yo le pregunté, papá, ¿por qué tú no los compraste si era tan bonito? No, porque es que hay que comprar uno que haya nacido en cautiverio. Porque si no, ¿qué pasa, papá? Porque si no se mueren de la tristeza. O sea, que tú agarres un pájaro de la naturaleza y lo pongas, y él canta como un ruiseñor, como un canario, y lo pones en una jaula de la noche a la mañana, él se muere de la tristeza por la falta de libertad. Entonces, de la misma manera, no podemos crear esta tristeza para los paisanos, que son predicadores, que son como peces que van por todos los océanos libremente y le dan la vuelta al mundo cuantas veces quieran, y convertirlo en peces de pecera, ¿qué significa pecera? En mi pequeño concepto, en mi pequeño mundo. Sí. Yo recuerdo que yo estaba muy atraído a la camaradería de los devotos y todo, pero no me entregaba. Y un devoto que se llama Jay Jagadish, él me agarró en el pasillo del templo que yo estaba haciendo servicio y estudiaba en la universidad, era un bhakta, pero por muy empapado que estaba en todo lo del servicio devocional, no me entregaba. Y él me dijo un día, mira, ¿hasta cuándo usted va a vivir en el pequeño mundo que es su mente? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a salir de ese pequeño mundo? Me dijo. Entonces, bueno, yo fui a buscar las cosas a mi casa, me fui a vivir al templo, ¿no? También le agradezco mucho al Prabhu Antaryami que hizo exactamente lo mismo. Sí. Bueno, pero que a alguien le dijo, pero déjalo quieto, no le prediques así, que se entregue. Y él le dijo que él está avanzando muy bien. Y Antaryami le dijo, sí, claro, es que ese es el problema, que está avanzando también, todo es QJ, todo está tan chévere que él nunca se va a decidir a ayudarnos aquí en la misión. Entonces, bueno, mi reverencia a esos devotos eternamente, porque ellos hicieron la función de guru. Guru es una función que es exclusiva de Krishna. No pertenece a una casta, a un credo, a hombre o mujer. No pertenece. Cuando Guru se manifiesta, se apodera del cuerpo y de la mente de alguien, pero resulta ser que los Vaishnavas superiores son como la autopista, así como los aviones no aterrizan en cualquier sitio, ¿verdad? Aterrizan en los aeropuertos internacionales. Bueno, así son los Vaishnavas superiores. Entonces Krishna se manifiesta constantemente en ellos. El devoto a Indra Prabhu, gran devoto Vaishnava que murió hace pocos años atrás en Brindavan, partió en Brindavan. El cuarto, que era su estudio de grabación, se incendió y él murió en un fuego de sacrificio sagrado, digamos, ¿no? Porque es la circunstancia en que Krishna arregló que él partiera. Ese devoto predicaba, él tenía esta frase, ¿no? Si usted tiene un guru, un maestro espiritual, y ese guru no le está enseñando a usted a cantar y bailar los santos nombres del Señor, no es un guru Vaishnava. Repito, el devoto a Indra Prabhu predicaba, si usted tiene un guru y ese guru no le está enseñando a usted a cantar y bailar los santos nombres del Señor, no es un guru Vaishnava. Entonces, bueno, con esta reflexión yo voy a parar aquí y le ofrezco mi reverencia a todos los devotos, ofrezco disculpas por las naturales faltas cometidas en la traducción del Srinityananda Charitamrita. No me arrepiento de haberlo hecho porque hoy, 3 días después de haber terminado la última grabación, yo me meto en internet, ingreso a Google y no consigo el Nityananda Charitamrita en español. Lo consigo en inglés en Amazon en $40 y está agotado, no hay. Y Amazon dice que no sabe si va a haber nuevos stocks de este libro. Consigo algunos blogs que hablan en español, un aplauso para ellos, ¿no? Para hacer esos resúmenes, pero no consigo el libro completo.
Yo sé que está, yo sé que existe, y si alguien se puede comunicar con los devotos del chat de ISCON Venezuela y proveérnoslo, estaremos muy contentos de adquirirlo, de hacer algún arreglo de las escasas arcas del templo, a ver si puede salir algo o alguna donación que que podamos dar o que podamos recibir del Cine Internacional Charitamrita para ocasiones futuras. Mi reverencia a todos los devotos mencionados del Señor Hare Krishna.